Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Antonio Pereira y en esta vez hablaremos sobre principios de clases orientadas a objetos. Las características de un programa orientado a objetos denota las características esenciales de un objeto por cada uno de los objetos, como nos sirve en un modelo de agente abstracto que puede realizar un trabajo e informar y cambiar su estado y comunicarse con otros objetos en el sistema sin relevar cómo se implementan estas características. Uno de sus beneficios dentro de la programación orientada a objetos es que retira al usuario del requisito de saber cómo funcionan otros códigos. Este beneficio también es llamado como abstracción. Dentro de la abstracción, de esta forma el usuario puede conectar sus propios problemas en lugar de preocuparse por implementar la información del objetivo que podría utilizar. También esto permite a los programadores conseguir software más grande y mucho más complejos sobre objetos más pequeños. Otra de las características que debe tener es que hay herencia. La herencia forma parte de los objetos que heredan muchas de sus funcionalidades. En otros ejemplos pueden acomodar a sus necesidades. Por ejemplo, un objeto, un profesor, puede heredar la funcionalidad de un objeto persona, porque el profesor es una persona que requiere toda la funcionalidad del objeto persona conjunto a las funciones adicionales del profesor, de una forma que el profesor tiene completamente los datos del campo de una persona. Este objeto ya no se tendría que volver a reescribir, sino que ya se tomaría todos los datos del objeto persona, integrándolos al profesor e implementándose unos campos extras. El polimorfismo está unido a la herencia, porque es la forma en la que un objeto que hereda a otro objeto interactúa con este objeto, el base. Por ejemplo, el objeto del profesor puede heredar ciertas funciones del objeto de una base persona, pero puede cambiar una de ellas. El objetivo profesor, aún en las que puede utilizar las funciones de la clase conjunto a su propia versión o función que cambia, e incluso durante la ejecución del programa o el usuario puede declarar una variable para detener el objeto persona, pero posteriormente el programa decide si necesita un objeto del profesor más eficiente o, en el caso de la variable, separar para que el objeto de la persona se pueda sostener a un objeto del profesor, porque el profesor hereda o es un objeto de persona. El principio abierto-cerrado se considera que al interactuar con este principio de abierto-cerrado, el cual orientalmente se define que el módulo abierto se puede extender. Por ejemplo, si se debiera de poner o añadir campos dentro de la estructura de datos que contiene dicho módulo o nuevas funciones a su comportamiento, se dice que el módulo está abierto, y se dice que el módulo está cerrado si está visible para otros módulos, si no está visible para otros módulos. O esto implica de que dicho módulo de una depresión estable o bien definida, implicando que su interfaz pública en sentido de que el protector de que protegió la información. El principio del sustituto de ley de Lincoln. En el principio de la programación orientada a objetos puede definirse por cada una de las clases heredadas. Otra puede darse como un padre sin necesidad de conocer las diferencias entre ellas. El lenguaje más formal, si es que un subtipo de
ese es un subtipo de T. Entonces, los objetos de T es un programa de una computadora que pueden ser sustituidos por objetos de S. Es decir, que los objetos de tipo S pueden sustituir los objetivos de tipo T, sin alterar ninguna de las propiedades deseables de ese programa o la conexión a realizar la tarea. Más formalmente, el principio de sustitución del LSP es una definición particular de la relación de subtificación de la llamada tipificación fuerte. Los comportamientos y la introducción indicante por la barba de Lincoln es una consecuencia de la magisterial en 1987 subtitulada La abstracción, que tiene una interacción de garantizar la prioridad semántica de la jerarquía y de los tipos en particular. El principio de manera conjunta es el artículo que surgió en el año 1994 de la siguiente manera: sea que X es una propiedad comprometible acerca de los objetos X, el tipo T, entonces es que Y debe ser la verdadera para los objetos, y el tipo S es donde el subtipo tiene T. El principio de inversión de dependencias. Básicamente lo que nos dice este principio es que las clases de alto nivel no deberán depender de las clases de bajo nivel. Ambas deberán depender de las abstracciones. Las abstracciones no deberán depender de los detalles deberán depender de las abstracciones. El principio de la segregación de interfaz es el principio fue utilizado por primera vez por Robert Martin durante las últimas secciones de consultoría de Xerox. Por aquella época, Xerox estaba diseñado con una impresora multifuncional. El software diseñado para la impresora funcionaba y adaptaba perfectamente a las necesidades iniciales de la impresora. Sin embargo, conforme fue evolucionando y por tanto fue cambiando, se hizo cada vez más difícil de mantener. Cualquier modificación tenía un gran impacto a lo global sobre el sistema. La utilización de las ISP permitió reproducir los registros y las modificaciones y otorgó con mayor facilidad el mantenimiento de las ISP, declarando que los clientes no deben ser forzosamente dependientes de las interfaces que no utilizan. El principio de arquitectura de paquetes, básicamente este es el principio de cohesión de paquetes, que es la clase de un mismo paquete que se usan juntas. Los principios de acoplamiento de paquetes son normas que se rigen en la interacción entre los paquetes, y los principios de cohesión en los paquetes. El principio de equivalencia en la liberación y el reuso, que agrupa las clases reusables en los paquetes que se puedan administrar y controlar. El principio de agrupación común son las clases que agrupan y cambian juntas perfectamente en el mismo grupo. El principio del registro común son las clases que no son reusadas ni justas en saber o agrupar. El principio de acoplamiento de paquetes. El principio depende de la aciclia. Las más dependientes entre los paquetes no deben formar ciclos. El principio de la dependencia estable es la dependencia de saber sin dirección de la estabilidad. El principio de la abstracción estable son los principios de paquetes estables que deben ser paquetes abstractos.